Hola, hoy es miércoles 29 de enero del año 2014. Gracias por acompañarnos en este programa especial en el cierre de la campaña proselitista de las elecciones presidenciales del próximo domingo, que sin duda marcará la historia de nuestro país. Una nueva historia, una nueva página electoral. Le traeremos 2 horas de información sobre los preparativos de los candidatos presidenciales y análisis de la coyuntura política previo a los comicios en los que se elegirá el sucesor del presidente Mauricio Funes. Comenzamos, Roxana. Vamos a comenzar. Muy buenas noches, Romeo, amigos televidentes. Pues sí, estamos con esta cobertura especial desde ya de las elecciones, y uno de los temas fundamentales en los comicios es el padrón electoral. En El Salvador el padrón es dominado por las mujeres, quienes podrían definir los resultados del próximo domingo, ya que representan el 57.2% de la población. Veamos el siguiente informe de la periodista Carolina Mengíbar. 4.955.107 salvadoreños tienen en sus manos el poder de elegir al próximo gobernante del país. Más de la mitad son mujeres, un sector que podría definir los resultados de la elección presidencial en primera vuelta. Doña Fidelina, desde que cumplió los 18 años de edad, ha ejercido su derecho al sufragio. Esta vez no será la excepción. A paso lento llegó al kiosco del Tribunal Supremo Electoral a verificar dónde le corresponde votar. ¿Cuál es la importancia de votar? Elegir al mandatario que nos va a gobernar. Recuerda que en el pasado se imponía una multa equivalente a 2 colones para quienes se abstenían de votar, al hacer referencia a la falta de interés de los jóvenes. ¿Seguro? ¿Qué llamado le haría usted a los jóvenes para que acudan a las urnas el domingo? Que representen su derecho de ir a votar. ¿Por qué no lo hacen todos? De los 342.267 nuevos electores, solo 176.132 solicitaron el documento único de identidad. Otra de las dificultades que enfrenta el ente colegiado es la imposibilidad de depurar en su totalidad los muertos del padrón electoral. A la fecha, suman 49.776. Por eso es que hay un proyecto, y eso algún día se va a concretar, donde los registros, los registros van a estar unificados, aunque estén dentro de la alcaldía. El RNPN tiene que tener el control de los registros, porque si hoy se muriera alguien, probablemente mañana ya está en la base de datos del RNPN. Con la extensión del voto residencial a nivel nacional, los salvadoreños deberán, antes del domingo 2 de febrero, verificar el lugar donde les corresponde votar. Con imágenes de Ricardo Tobar, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Muchas gracias por continuar con nosotros. En ausencia de los votantes en los comicios, ha sido notable que en las últimas elecciones del país, el periodista Julio Guevara nos presenta un informe para conocer sobre el perfil del votante indeciso. Todavía no estoy decidido. ¿Por qué? Gilberto es uno de los salvadoreños que entran en el porcentaje de población indecisa. Es el grupo de ciudadanos que no ha definido por quién votar o incluso si participará en la elección. Porque esas propuestas que yo veo no las siento tan claras. Pues hasta el momento no he tomado la decisión debido a que los candidatos no me han convencido totalmente en sus disposiciones empresariales, tanto para la empresa como para el estudiante. Según el sociólogo Álvaro Artiga del Departamento de Ciencias Políticas de la UCA, el fenómeno del votante indeciso surge porque los candidatos en contienda no generan expectativas positivas en la población. Existen 2 grupos de estas personas. Uno de ellos es el conformado por quienes aún analizan ejercer su derecho al voto. En este grupo aparecen, digamos, las mujeres, gente de bajos recursos y gente del ámbito rural. Probablemente también, si queremos ubicarlo geográficamente en el país, pues la gente de lo que suele decirse el interior del país. Por otro lado están los ciudadanos que confirman su participación en las elecciones, pero aún no define por cuál partido político votar. Aquí podemos tener a la gente con mayor educación, que justamente porque tiene esos niveles educativos, no es tan fácil convencer por parte de los partidos, ¿verdad? Las promesas de los partidos no les convencen, entonces piensan que sí es importante, que tiene algún valor ir a votar,
pero que de elección a elección pueden votar a un partido, en la siguiente votan al otro. Para el analista Héctor Hernández Turcios, el fenómeno del votante indeciso podría ser menor en las elecciones del 2 de febrero, debido a la trascendencia del evento. En esta elección, precisamente en esta, no han aumentado los indecisos, sino por el contrario, hay más gente que tiene deseos de ir a votar, ¿me entiendes? Ahora El Salvador tiene, para decirlo en números que nos entendamos, 2,5 millones de votantes. Se necesita no solamente esas 1.500 urnas que hay, sino que se necesita espacio. Según varios estudios, el grupo de indecisos alcanza el 9% de ciudadanos habilitados para votar, una cifra poco significativa, pero que puede incidir considerablemente en la elección del próximo gobernante. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hay datos importantes que poco a poco, Roxana, podemos irlos revelando. Bueno, esta es una edición especial de Destino 5500. Sí. Habrá más tiempo en el marco del próximo domingo que se pueden ir revelando datos de la cantidad de personas que están empadronadas, ¿no? Se los adelanto, 4.955.107 salvadoreños aptos para votar en las próximas elecciones. Vamos a leer algunos comentarios a través de las redes sociales, por supuesto, sobre las expectativas que tiene la población, los salvadoreños y salvadoreñas en torno a las próximas elecciones del próximo domingo. Veamos los primeros comentarios para compartirlos con ustedes también, amigos televidentes. Vamos a tenerlos ahí en pantalla para que usted pueda verlos. Por ejemplo, Romeo, ahí en el Facebook tenemos un par de opiniones. A la pregunta que hacíamos, ¿cuál es su evaluación de la campaña electoral desarrollada por los diferentes partidos políticos? Ahí está Wilfredi Rodríguez, dice, como siempre agresiva y asqueados, gracias a Dios, ya se va a terminar este martirio, ya nos veremos, ya veremos llorando a Quijano, dice este comentario, ¿no? Mientras que Rick dice, es la peor de la historia, puros chambres de comadre y nadie preso. Increíble. Beco Ayer dice, la del FMLN es una campaña de altura, la de arena una basura, dice. Es la opinión de este amigo televidente, mientras que @AlexBlack07 dice campañas y hasta ahora no han presentado propuesta alguna. Más bien creo que han copiado campañas de otros países. Brenda Mancía dice, la campaña fue solo de dimes y diretes, los candidatos se peleaban, al cual más peor dijera incoherencias, dice el comentario de Brenda. Además, René Mauricio Romeo, pienso que fue una campaña diferente a otras que hemos visto y que solo se conoció la propuesta de 3 partidos políticos. Albert Bernal le dice lo siguiente, me gustó la campaña de Tony Saca y de Sánchez Serén, la de Norman dejó mucho que desear. Muchas gracias, amigos televidentes, por sus opiniones. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero antes tenemos un par de comentarios más, Romeo. Sí, ahí está Eduardo Pereira, dice tonta, sin sentido, vacía, sin propuestas concretas, inútil. Y acá Misael Asensio Guerra, me parece mucho mejor las propuestas del FMLN que las de los demás partidos. Comentarios de nuestros amigos televidentes a través de las redes sociales respecto a la campaña electoral, cómo han percibido la campaña electoral, ¿no? Distintas opiniones, por supuesto, algunas valoraciones importantes que los candidatos deben de estar tomando en cuenta ya al final, al cierre más bien de la campaña. Hoy a las 12, sí, a pocas horas. Está prácticamente prohibido ya para los candidatos a la presidencia y los partidos políticos, por supuesto, hacer campaña política electoral. Vamos a la pausa comercial y volvemos en unos minutos con más. Volvemos en breve. Joaquín Villalobos está listo ya para conversar con nosotros, para iniciar el análisis de las entrevistas, para iniciar el análisis de la campaña, electoral, pues que termina, tal como lo dijimos, hoy al filo de la medianoche. Volvemos en breve. Muy bien, estamos de regreso en Destino 5500. En esta edición especial de Destino 5500 está Joaquín Villalobos con nosotros. Unos datos rápidos de Joaquín, fundador y máximo dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo. Joaquín Villalobos es ahora un analista, un experto en seguridad pública que ha estado asesorando a gobiernos de Latinoamérica. Puedo mencionar 2, obviamente habrán más, pero Colombia y México, por ejemplo, ¿no? Joaquín, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto abrir este análisis contigo esta noche. Esta noche en cierre de campaña. Muchas gracias y muy buenas noches al público. Joaquín, reflexiones sobre esta campaña, sin duda que la has seguido de cerca, la estás viviendo en este momento, el cierre prácticamente. Sí, y contrario a lo que quizás una buena parte de la gente ve, en mi opinión,
es una de las campañas más extraordinarias y más distintas a las que han ocurrido en el país en toda su historia. ¿Dónde está lo extraordinario de esta campaña? Mira, cuando uno va a valorar algo, tiene que ver hacia adelante y hacia los lados. Es la manera de ver qué tanto has progresado. Si ves hacia atrás, bien atrás, vas a ver una historia de golpes de Estado. Si ya ves es un poco más hacia el presente, vas a ver que este va a ser el 7º presidente electo, no es poca cosa. Eso ya es una señal. En medio de todas las dificultades que tenemos, vamos a la 7ª elección presidencial. Y eso tiene mucho valor, es una señal de estabilidad. En otro orden, esta campaña en lo particular es una campaña donde ha dominado más la oferta hacia la gente y hacer cosas por ella, independientemente que alguien pueda creer que eran mentiras y todo eso, eso es normal en una campaña electoral, pero ha dominado las ofertas sociales, las ofertas de planes para hacer algo con el país, con la gente, y sí hubo una campaña, que básicamente la campaña de Arena, que desentonó, no tiene oferta y es básicamente una campaña que todavía responde al pasado, que es una campaña basada en el miedo, y lo que yo veo es que hicieron una transición en la que antes era el comunismo, y yéndonos un poco más atrás, tú te debes recordar aquella famosa imagen de la sandía. Sí, claro, verde por fuera y rojo por dentro, fuera, ¿no? rojo por dentro. de Roberto Aguizón en su momento. Sí, la idea de que el comunismo estaba en todos lados y que era un peligro, no importa si se trataba de gentes democráticas, eran comunistas, etc. Y luego, pues con la medida que fuimos avanzando y que se cayó el muro de Berlín y todo eso, entonces la transparencia, la glasnost, ¿no? En entonces, Rusia, y entonces vino el chavismo y entonces ya el problema era Chávez, etcétera, etcétera. Y hoy al final, pues frente a una realidad donde eso no había ocurrido, no teníamos una presencia importante en ese orden, pues entonces pasaron a primer plano la idea de las maras y la idea de la seguridad como un primer plano, cuando el país, cierto, la seguridad es un problema fundamental del país, pero tenemos un problema de empleo, un problema de ausencia de crecimiento económico que ha estado presente desde que se firmó la paz hasta la fecha. Entonces, el hecho de que por primera vez hay una competencia por el electorado con oferta es algo completamente nuevo, ya si a la gente le gusta, no le gusta. Es decir, que algunos partidos han evolucionado más que otros en la propuesta o en las campañas electorales. En las campañas. En las campañas electorales. O sea, pienso que esto va a marcar de acá para el futuro. O sea, es como una lucha entre pasado y presente, entre pasado y lo que puede ser el futuro. Por un lado tenemos dos partidos que intentan competir por el electorado sobre la base de decirles yo ofrezco resolver sus problemas, y otro que le dice, mire, yo soy el salvador de la patria, y sin hacer una oferta, y sin ni siquiera decir cómo lo va a hacer. Entonces, yo creo que el futuro del país, y el futuro no solo de El Salvador, sino que el futuro prácticamente en toda América Latina, es la posibilidad de ofrecerle a la gente planes de alivio a la pobreza, planes que impliquen una activación productiva real, y en ese terreno creo que Arena se quedó rezagado. Ahora, Joaquín, hay un análisis, hay un concepto, mejor dicho, ¿no? Que todavía faltó que analizarlo. Tú te recuerdas, y lo decías muy bien, hacías la cronología de la campaña del miedo, del comunismo, y ahora todavía permanece aquello, por ejemplo, del socialismo del siglo XXI, combinado, digamos, con este eje fundamental que ha sido la propuesta de cómo solventar el tema de la delincuencia. Pero también se maneja ese concepto. Ojo que podemos ir al socialismo del siglo XXI, etcétera, ¿no? Sí, en gran medida es eso lo que... Si ese fenómeno existe o no existe, ese no es el problema. O sea, si nosotros, por ejemplo, tomamos en cuenta la realidad de Venezuela para remitirnos a eso, ¿qué es lo que ahí ocurre? Que una fuerza política creó una ventaja sobre la base de crear una mayoría electoral impresionante porque se puso a hacer cosas por la gente a partir de la renta petrolera. Y el problema es que la oposición le ha tomado un largo periodo descubrir que en la oferta social y en la proximidad con la gente marginal estaba realmente la solución a la construcción de una mayoría electoral, y prácticamente están a la espera
de que se produzca un desgaste y un debilitamiento del otro, porque Claro, no lograron ofrecer sí. nada. Y lo que sucede en Venezuela se puede extrapolar a lo que sucede, por ejemplo, en Bolivia, Ecuador y los países que forman en el Nicaragua. Sur. Por eso digo, cuando la gente hace un análisis político, sociológico de Venezuela, dice, bueno, ahí se está viviendo el socialismo del siglo XXI, ¿no? Y dice, y los países satélites, como Bolivia, como Ecuador, y los del UNASUR también es el socialismo del siglo XXI. Quiero preguntarte si en Bolivia y Ecuador realmente se está viviendo la misma experiencia que se vive en Venezuela. Mira, lo más importante de todos estos fenómenos que hay que tener en cuenta es que ninguno de ellos ha arribado por la vía del golpe de Estado. O sea, en Venezuela, por ejemplo, que con todas las deformaciones que representa en términos institucionales, estamos hablando de 15 elecciones ganadas. Venezuela. Reconocidas con los problemas de desequilibrios, etcétera, pero estamos hablando de una mayoría electoral. Entonces, el problema es que si a eso te diriges por la campaña del miedo y no te das cuenta que el problema fundamental está en que si ha construido una mayoría electoral sobre la base de atender necesidades de la gente, pues obviamente si tú te quedas en el miedo y el otro se queda haciendo cosas por la gente, pues entonces ganan una, ganan otra, vuelven a ganar. O sea, si la competencia del país, por ejemplo, se establece entre una derecha que no entiende que hay que atender las necesidades de la gente y una izquierda que se dedica a regalar, pues entonces tendríamos que esperar que van a gobernar 15 años. ¿Se asoma eso en El Salvador? Es que el problema fundamental es, yo no me meto a la idea de que es el miedo, no, son las condiciones de la competencia. Mira, lo que ha ocurrido en el seno de la derecha, que tenemos dos derechas compitiendo, una va por el camino correcto, incluso yo señalaría, no solo va por el camino correcto para el país, sino que ha tomado posición de vanguardia como posición de derecha en el plano latinoamericano. Es la derecha encabezada por Unidad. Así supongo. es. O sea, ¿por qué? Porque ya se metió al terreno que era completamente hegemónico y en la parte que dominaba la izquierda en todo el continente. O sea, en Brasil no hay derecha. Es una competencia entre la socialdemocracia y el Partido de los Trabajadores. No existe la derecha, son unos cuantos grupitos y no tienen perspectiva de crecer. En Chile llegaron 4 años, nada más, les prestaron la silla al señor y perdió. Y en el resto del continente, no lo alargo, Argentina, Ecuador, Brasil, Paraguay hasta tuvieron que sacar al gobierno de izquierda. Entonces, si no miran eso, que incluso está ocurriendo en Costa Rica, si no aprenden de eso, pues entonces sí se puede repetir el fenómeno. Se puede construir una mayoría electoral que resulte bien difícil derrotarla. No es que va el golpe de Estado, no, y a partir de esa medida, entonces, por eso es tan importante tener en cuenta que la competencia real es entre una nueva derecha que va a competir en el plano social, adelantando elementos en términos de eficiencia de gobierno y capacidad para hacer crecimiento económico que no tienen los otros. Ok. Joaquín, tengo que hacer la pausa comercial. Te quedas conmigo, ¿te parece? Porque vamos a ir al enlace con Elías Antonio Saca cuando regresemos y queremos escuchar un poco tu opinión también de lo que va a estar comentando el candidato a la presidencia por el Movimiento Unidad. Volvemos a breve. Vamos a saludar a Elías Antonio Saca, candidato a la presidencia por el Movimiento Unidad. Está listo también, ha estado en su campaña, ¿no? Prácticamente en el cierre, en un radio mitin. Señor Saca, un gusto saludarle, buenas noches, gracias por estar con nosotros vía microonda. Bueno, muchísimas gracias, Romeo, a Canal 12, a tu invitado y a todos los televidentes, muy contentos, muy alegres de que el próximo domingo
elegiremos a nuestro próximo presidente de la República y nuestro próximo vicepresidente. Buenas noches. Bueno, está Joaquín Villalobos conmigo, estamos en una composición de pantalla de 3 ventanas para que lo sepa, señor Saca, si no nos está viendo en este momento. Y vamos a compartir también con Joaquín algunas valoraciones sobre el análisis que usted haga del cierre de la campaña electoral. Y es la pregunta, ¿no? Un poco abierta. ¿Qué valoraciones, al igual que le preguntaba Joaquín, está haciendo usted del cierre de esta campaña electoral y hasta dónde el Movimiento Unidad está logrando su meta, su propósito, como usted lo ha dicho en varias ocasiones, de entrar a una segunda vuelta y competir en una segunda vuelta? Bueno, yo quiero decirte que vamos a entrar a la segunda vuelta. Tengo suficientes razones para estar muy optimista de los números, de los datos y de lo que va a pasar el próximo domingo. Los salvadoreños quieren paz, tranquilidad, quieren que el gobierno se preocupe por sus problemas en el día a día y ya están cansados de pleitos entre partidos políticos. Yo creo que al final El Salvador lo que espera es un presidente preocupado por la gente, cercano a la gente, que conozca sus necesidades, un presidente que camine, que sude, que estreche la mano, que esté con ellos y que además se entere de sus problemas. Y eso es lo que hemos hecho en esta campaña. Lo hice como candidato en el año 2004, lo hice como presidente de la República y hoy lo hago de nuevo como candidato. Invito a los salvadoreños a que le den la oportunidad a esta opción y lo estamos viendo día a día. Más gente se suma a Unidad porque somos una opción lógica y no ideológica. Somos una opción definitivamente de un verdadero cambio y que comenzamos en el 2004 un proyecto social de grandes dimensiones para transformar la vida de la gente. Tony, ¿cuál es la diferencia de la derecha que usted representa? Todo el mundo sabe que usted es una persona de derecha. La derecha que representa usted y el Movimiento Unidad y la derecha que representa el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Sabemos, ¿no?, que entre los partidos políticos hay matices. Usted estaría representando obviamente uno de esos matices de la derecha de nuestro país. Yo creo que la derecha que nosotros representamos es una derecha social, una derecha preocupada por los problemas de la gente, una derecha que genera empleo, una derecha que tenga claridad sobre el rumbo que debe tomar el país, no complicarse con temas ideológicos, más bien con temas lógicos. La derecha nuestra no responde a intereses de cúpulas partidarias, ni mucho menos de cúpulas empresariales. Y eso es una ventaja porque es una derecha que no tiene compromisos con el gran capital, por ejemplo. Tenemos compromiso con los empresarios en general. Queremos que produzcan, que generen empleo. Tenemos compromiso con la gente, con los programas sociales, con un ambiente de libertades. Así que yo encuentro una gran diferencia. Por un lado tienes a una derecha que está comprometida con un pasado, está comprometida con privilegios para pequeños grupos, y esta que es una derecha dedicada a prácticamente atender las necesidades de todos. Por eso nuestra preocupación principal es el micro, el mediano empresario que genera más del 60-70% del empleo nacional. Ahora, vamos a trabajar con todos los empresarios. Represento o representaré a un gobierno abierto a entenderme con todos, pero eso significa que hay prioridades que vamos a atender. Joaquín, quiero preguntarte a ti, ¿se puede gobernar un país, una sociedad sin compromisos con la gran empresa o con el gran capital? Muchos analistas dicen, mira, el poder fáctico, el poder real en todo país es lo económico, ¿no? Y por lo tanto no se puede desligar, no se puede divorciar cualquier candidato de ese poder fáctico. ¿Se puede gobernar sin tener compromiso con el gran capital, como lo dice Elías Antonio Saca? Y claro que se puede gobernar, porque el problema de los países es la concentración de capital, no es el empresariado en sí. O sea, el problema es que la concentración de poder económico constituye una distorsión, genera incluso, se convierte en una forma de poder político por la vía de la posibilidad mediática, por la vía de que impone y dificulta políticas redistributivas, impone agentes, controla partidos, o sea, es fundamental. Mira, los países son gobernados, en general, los países que son estables son gobernados por las clases medias. Ese es lo más general. Hay políticos
entre los grandes empresarios, pero son políticos que se meten. El propio Antonio Saca es un empresario, pero con una enorme vocación política. Ahí está, más como un político que como un empresario. Pero cuando tienes un bloque empresarial que incluso ha llegado a momentos en que ha controlado plenamente un partido político, estamos frente a una distorsión. Eso no debe ser así. O sea, ellos pueden incidir, influir, y esto que te estoy diciendo no se los he dicho, no lo estoy diciendo solo aquí, se los han dicho muchos académicos que han venido al país y les han insistido en que ellos deben tener incidencia, pero no control, que deben pagar impuestos, que deben pagar mejores salarios y que deben asumir que el país necesita políticas sociales. Entonces, de eso se trata esto, ese debate, esa transformación, y esa transformación del empresariado solo puede ocurrir si hay una variable como la que está planteando. A ver, Tony, ha estado escuchando a usted el análisis de Joaquín Villalobos, ¿no? Correcto, sí, lo he escuchado. Bien. Ahora, siempre, usted bien lo sabe, que el factor económico es determinante, pero dice Joaquín, bueno, mire, se puede gobernar, a ver si puedo replicar un poco las palabras de Joaquín, claro que se puede gobernar sin, lo decías tú así muy francamente, sin compromisos con el gran capital, ¿no? Pero también uno se pregunta, bueno, pero el capital de alguna manera es el motor, muchas veces, parte del motor de la economía de un país. Otros dicen el verdadero motor de la economía es la mediana y pequeña empresa, ¿no? Pero la pregunta es, si no se gobierna en compromiso, en componenda con el capital, ¿cómo se hace para dinamizar entonces la economía del país? Y esa pregunta es importante porque vienen programas sociales que hay que financiar la salud, hay que financiar la educación, y entonces hay que convencer a este sector empresarial, a este capital, de que es importante ir por esa línea también. Ahora, tú quieres que te responda muy bien. Un saludo para Joaquín en el estudio. Miren, ese es el problema. No tenemos por qué hacer pactos extraños o debajo de la mesa. Se trata de tener un gobierno que cumpla su papel, un gobierno fuerte, un gobierno solvente, que cobre los impuestos, que lleve adelante los programas sociales. ¿Y quién dice que tenemos que estar en pleito con la empresa privada? Eso es un error. Ahora, si hay algún empresario que quiere meterse al gobierno para aprovecharse del gobierno en detrimento del resto de empresarios, eso ya no cabe en El Salvador. Tenemos que proyectarnos de otra manera. Yo soy un hombre de libre empresa. Yo fui presidente de ANEP, Romeo, no te olvides. Sí. Y estoy absolutamente claro que un país en libertad, un país en donde la libre iniciativa logra desatar todo ese movimiento económico, nos permite crecer a todos. El problema es cuando solo quieren crecer unos y quieren aprovecharse de la fuerza del Estado para crecer en base a eso. Eso es imposible. Yo invito a los empresarios del país a que nos pongamos de acuerdo. Nosotros vamos a la segunda vuelta y en segunda vuelta vamos a ganar esta elección y vamos a tener que ponernos de acuerdo, hacer un gran pacto, un gran acuerdo con la empresa privada, con los partidos políticos, con la academia, y ahí todos cabemos. No hay necesidad de pelearnos. Yo no entiendo por qué debemos chocar. Ahora, yo creo que Joaquín dijo algo importante, es qué nivel de incidencia queremos tener. ¿Cómo vemos al presidente? Si esa empresa privada, esa gran empresa, ve al presidente como su empleado, ahí comienzan los problemas. El presidente no es empleado de nadie, es empleado del país, es empleado del pueblo salvadoreño. Ese análisis suyo me permite hacer la siguiente pregunta, Tony. ¿Gobernó usted en armonía con el capital cuando estuvo como presidente de la República o fueron ellos, parte del capital, los que le expulsaron del partido político? Bueno, es que al final de cuentas, cuando yo implementé las políticas sociales, no le gustaron a muchas personas. Y no les gustaron porque el país no puede seguir caminando, creciendo, sin que entendamos que hay personas que están en la pobreza, que están postergadas y que tenemos como gobierno que resolverles ese problema. Incluso a los empresarios les conviene un país estable, un país tranquilo, un país en donde todos puedan hacer negocios, generar empleo, pagar impuestos. La diferencia es el rol
que tienen o que piensan tener algunos empresarios sobre el papel del presidente. El presidente no es empleado de los empresarios, el presidente no es empleado de grupitos económicos, el presidente es el administrador del país, el primer magistrado de la República, y como tal se le debe respetar. Yo siempre fui claro. A mí me expulsaron de Arena básicamente porque yo nunca quise ser el gerente general del país. Yo era el presidente constitucional de la República. Entonces ahí comienzan las diferencias que hay que superarlas. Yo no tengo ningún problema con los empresarios grandes del país. Los invito a que inviertan, que van a encontrar al gobierno abierto a que puedan realizar sus negocios, a generar empleo, pero todos respetándonos. Okay. Tony, voy a hacer eco de la experiencia que tiene Joaquín Villalobos en materia de seguridad. Primero le voy a preguntar a él cómo se debe enfrentar el problema de este país, cómo está viendo las propuestas de los partidos políticos y luego conocer cuál es su planteamiento, Tony, respecto al tema de la seguridad, siendo, por supuesto, el tema de la seguridad uno de los principales, por no decir el principal problema, ¿no?, que está afectando a los salvadoreños y salvadoreñas según las encuestas. Joaquín. Bueno, mira, veo tres propuestas, pues, de los tres candidatos más importantes. Primero, la del Frente, que es el partido de gobierno, que no le ha dado cuerpo. Básicamente ha hablado de prevención. Sí, la prevención es importante, pero tal como la palabra lo dice, la prevención es actuar antes. Y nosotros ya tenemos un incendio y tú no puedes hacer prevención cuando ya tienes el incendio. Por lo tanto, se requiere también de ejercicio de autoridad en el territorio para que puedan aplicarse políticas sociales. El Frente ha dicho mano inteligente y por otro lado ejerciendo la autoridad. El Frente básicamente desde el inicio y del énfasis incluso ha sido en la prevención. Eso tiene que ver con un elemento en su definición política, que es que tienen un cierto sentido de compasión con el delincuente porque lo consideran una víctima social. Ese error es el que lleva a la tregua, que con todo y los problemas que eso ha significado en el debate nacional, etc. Luego tenemos Arena, que es el mano dura con manos amputadas, básicamente. ¿Por qué? Porque no cree en el Estado. Arena es el partido que durante los 3 primeros gobiernos se planteó la reducción del Estado, la conversión de la desaparición de los centros de recreación y el paso a los centros comerciales, básicamente, la reducción del gasto público, en educación, en salud, todos esos elementos, tal como lo señalaba el expresidente Saca. El conflicto con él es porque él decide que hay que invertir en lo social, incluso por un elemento de carácter político. Si no se invierte en esas personas, y ya tenemos un sistema democrático, ya no son los militares, ya no es la autoridad ejercida de forma dictatorial la que puede controlar el poder, pues esos pobres votan y son más, constituyen mayoría sobre nosotros. Tony, ¿lo escucha usted sobre este tema? Bueno, mira, yo tengo una idea absolutamente clara. Yo creo que la experiencia nos ha enseñado que el tema de la seguridad debe ser integral. Y básicamente el problema que estamos enfrentando es que, por un lado, el gobierno se va a la tregua, es una tregua que manda mensajes equivocados. Estamos trastocando los valores del orden, la seguridad y las leyes, y eso finalmente lo que termina es fortaleciendo a las pandillas y tomándose más territorios, y por ende el Estado ha perdido el control de esos territorios. Ahí se cobran impuestos, ahí se cobran extorsiones. Y te vas al otro extremo. El otro extremo es a barrer prácticamente, a engañar a la gente diciéndole que en 100 días van a desaparecer los mareros, lo cual es totalmente falso. Tenemos que hacer un plan de seguridad integral que incluya una policía territorial disuasiva. ¿Qué pretendemos? Subir el número de policías de 23,000 a 40,000 policías. La pregunta que nos hacen es, mire, ¿y esto es posible? Claro que es posible, es una decisión política que hay que tomar. Necesitamos más policías, necesitamos una división territorial disuasiva que se quede en los territorios cuando las divisiones élites de la Policía Nacional Civil lo recuperen. Necesitamos meterle inversión social en zonas donde los muchachos no están metidos en pandillas. ¿Para qué? Para que no vean la pandilla como una opción, sino que básicamente
tengan estudio, tengan trabajo, tengan oportunidad. Y por supuesto, en el tema de la represión, es lógico, si ya tenemos un incendio, si ya tenemos gente cometiendo delitos, simplemente hay que aplicar la ley. Ya lo otro son planes publicitarios. Aplicando la ley, entendiendo que hay que invertir en la parte social, entendiendo que los jóvenes necesitan empleo, oportunidades, y el gobierno debe facilitar el ambiente para que esto sea posible, vamos a ir avanzando. Si yo esta noche te dijera que vamos a desaparecer la delincuencia, sería un mentiroso. Hay que ser honesto con la gente y el plan debe ser integral. Elías Antonio Saca, muchas gracias, candidato a la presidencia por el Movimiento Unidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros a través de la señal de microondas. Bueno, muchísimas gracias, Romeo. Un saludo para Joaquín y un llamado a los salvadoreños. Vamos a votar. Permítanos construir esta opción que se convertirá en gobierno a partir del 1 de junio, votando por unidad el próximo domingo. Muchas gracias, buenas y buenas noches. Señor Saca, muchas gracias. Joaquín, también tengo que despedirme de ti. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ayudarnos a hacer este análisis. Quiero decirles que ya está listo también el candidato a la presidencia por el Partido Arena, Norman Quijano, está aquí ya en la sala de espera para hacer también su planteamiento sobre este tema. Decir también que convocamos a la gente del Partido Frente Farabundo Martí. Lamentablemente se excusaron por el evento que tenían en Soyapango. No pudimos tener ninguna representación. Roxana Hueve estará en la próxima hora con ustedes y los dejo a continuación con el perfil del candidato a la presidencia por el Movimiento Unidad, Elías Antonio Saca. La popularidad de Elías Antonio Saca comenzó en los micrófonos radiales y en las pantallas de televisión como narrador deportivo. Sin experiencia en la política, pero con habilidad nata en el manejo de masas, el 21 de marzo de 2004, Elías Antonio Saca era elegido presidente de la República bajo la bandera de Arena. Había comenzado la faceta política de aquel joven empresario nacido en Usulután el 9 de marzo de 1965, en el seno de una familia de origen palestino. Yo voy a ser un presidente con todos y para todos. Si bien a nivel académico no culminó sus estudios de periodismo que inició en 1983 en la Universidad de El Salvador, su figura se volvería exitosa en el área política. Sin embargo, la derrota en las elecciones de marzo de 2009 dio un giro en su vida política. En medio de señalamientos, en diciembre de 2009, Elías Antonio Saca fue expulsado de las filas areneras, partido del que también habría sido presidente. El COENA, después de escuchar a los dos abogados representantes del expresidente Saca, ha tomado la determinación de expulsar del partido a Elías Antonio Saca. Tras mantenerse con bajo perfil un poco más de 3 años, el 25 de febrero de 2013 anuncia su candidatura a la presidencia, esta vez por el Movimiento Unidad. Buscaré la presidencia de la República para el periodo 2014-2019. Antes de ser presidente de la República, Saca también presidió importantes gremiales como la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores ASDER y la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Casado con Ana Ligia Mixco de Saca, ha procreado 3 hijos. Elías Antonio Saca intenta otra historia: convertirse en el primer salvadoreño en ser 2 veces presidente de la República por la vía democrática. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos con este programa especial de cara a las elecciones presidenciales de este domingo, Destino 5500. Vamos a hablar ahora de la carta del partido Arena para esta elección. Como ya sabemos, es el doctor Norman Quijano quien busca llegar o llevar al poder al principal partido de derecha del país. Vamos a ver su perfil. Cirujano odontólogo,
diputado, alcalde y candidato presidencial. Son las facetas que resumen la vida de Norman Noel Quijano González. Nació el 2 de noviembre de 1946 en Santa Ana. Incursionó a la política como gerente de acción social de la alcaldía de San Salvador en 1989, de la cual años más tarde sería jefe edilicio. Hablar de Norman Quijano es referirse al hijo de un telegrafista, al militante de Arena que se ha declarado fiel admirador de su fundador, Roberto Davison. Estudió bachillerato en el Inframen y aunque se graduó de doctor en odontología en la Universidad de El Salvador en 1977, su pasión es la política. Ello lo llevó a que en 1994 se estrenara como diputado de la Asamblea Legislativa por el partido Arena, donde se mantuvo 5 periodos consecutivos, incluyendo cargos directivos. Desde la Asamblea Legislativa, Norman Quijano se había convertido en un férreo crítico de las gestiones efemelenistas que por más de una década habían mantenido la alcaldía capitalina. Señor alcalde de San Salvador, doctor Norman Quijano. Este día, 1 de mayo, marca una huella imborrable en mi vida. El 18 de enero de 2009, Norman Quijano fue electo alcalde de San Salvador. Pero sus aspiraciones no terminarían ahí. La elección para un nuevo periodo en la comuna capitalina era su mejor carta de presentación para convertirse en el candidato presidencial de Arena. Unámonos para que en el 2014, junto al pueblo salvadoreño, hagamos realidad un nuevo amanecer. Asumo este compromiso con humildad y espíritu de trabajo. Fuera de la política, Quijano ha ostentado cargos en gremios profesionales como la Sociedad Dental de El Salvador, la Asamblea General Universitaria de la UES y como presidente de la Federación Salvadoreña de Voleibol. Si en el 2009 logró devolverle a su partido la alcaldía de San Salvador, hoy Quijano busca repetir la hazaña y recuperar para su partido la presidencia de la República. Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Y precisamente nos acompaña acá en estudios el candidato presidencial por el partido Arena, el doctor Norman Quijano. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, amables televidentes. Estamos ya prácticamente a un poco más de una hora para que ya finalice la campaña electoral e iniciemos con el periodo llamado de reflexión. ¿Cómo vivió Norman Quijano este último día de campaña? Muy intenso, como ha sido prácticamente todo este proceso desde el momento que asumo la candidatura, el 30 de septiembre del 2012. Desde muy temprano estuvimos atendiendo medios de comunicación, una planeación estratégica. Hicimos una presentación de distinguidas personalidades, que es un equipo que hemos conformado para estudiar los perfiles de los posibles miembros de gabinete, donde yo también he dicho que estaría honrado que algunas de estas personalidades que presentamos ahora, pues hombre, pudieran asumir una cartera, pero dependerá de ellos. Para mí son personas de enorme valía y es una muestra de apertura de nuestro partido. En horas de la tarde hemos estado en un meeting de cierre en el Parque Libertad, prácticamente del municipio de San Salvador. Ahorita se desarrolla el radio meeting, que es una tradición de nuestro partido, con mucho colorido, con mucha alegría, la parafernalia famosa de nosotros en el partido, donde estamos enlazados a través de una gran cadena nacional de radio con 50 estaciones para llegar a todo El Salvador. Me imagino que todo candidato presidencial tiene ciertos momentos de ansiedad o de nerviosismo esperando ese día tan esperado, ¿no? Sí. Sí, se vive con ansiedad porque no siempre se puede tener un honroso cargo, diría yo, no cargo, sino que una honrosa responsabilidad de llevar la candidatura de un partido que tiene tantos elementos valiosos, que está tan arraigado en el corazón de la familia salvadoreña, y es un honor ostentar esa candidatura. Yo la he llevado con total y absoluta responsabilidad, a veces hasta con sacrificio, con estoicismo, pero siempre he dicho que cuando la patria está en riesgo, está en peligro, vale la pena todo, incluso si es posible arriesgar la vida. ¿Cómo cuáles sacrificios? Bueno, imponerte una rutina de 12, 14 horas diarias de trabajo de lunes a domingo no es fácil. Solo por mencionar lo último que estuvimos haciendo, los rallies del viernes, sábado y domingo, el viernes en la zona oriental, tocar 4 departamentos,
Yo empecé a eso de las 7:30 en el bypass de Usulután y estábamos terminando en San Francisco Gotera a eso de las 9:30 de la noche. Yo estaba entrando a Gotera al frente de un rally que era por lo menos 1.800, 2.000 vehículos con miles de simpatizantes. Allí no habían menos de 9.000, 10.000 personas que me esperaban desde eso de las 4 de la tarde. Llego a las 9:30 y yo creo que no se había movido nadie porque eso estaba totalmente abarrotado. Esto te lleva a asumir un enorme compromiso porque no hay cosa tan hermosa que recibir el cariño de la gente. Eso justamente le iba a preguntar relacionado con el compromiso. Arena pues ya ha tenido la oportunidad de gobernar y muchos de sus críticos dirían cuál va a ser la diferencia o en realidad cuáles son las propuestas o las demostraciones que podríamos tener de que de ganar Norman Quijano va a haber diferencia, va a ser diferente. Sí. Bueno, cada persona, la presidencia de la República le pone su sello personal. Norman Quijano nunca ha gobernado. Norman Quijano tiene una trayectoria de servicio, ha sido un alcalde exitoso, pudimos hacer profundas transformaciones en la ciudad de San Salvador en un tiempo corto, obtuvimos una arrolladora y contundente victoria en el 2012, que nos da no solamente altos niveles de popularidad, sino que también altos niveles de rendimiento. Esto nos lleva a nosotros a hacerle una oferta a los salvadoreños que hemos construido y que llamamos Plan País, y que ciertamente recoge el esfuerzo de ciudadanos hacia los ciudadanos, un esfuerzo azul y blanco, donde participa un selecto grupo de profesionales. Yo siempre he dicho que el único que no comete errores es el ausente, y esa era una frase también que usaba el mayor en otros términos. Pero nosotros hemos dicho que vamos a hacer lo que nunca hicimos, y que si cometimos errores, pues también debemos de saber aceptar con humildad que hubo errores, y también estar dispuestos a continuar haciendo las cosas que se hayan hecho. Arena tuvo enormes logros. Reconstruir el país no fue nada fácil. Estoy hablando de la primera administración de Arena. Recuerda que teníamos nacionalizada la banca, el comercio exterior, la economía estaba derrumbada, la infraestructura del país estaba en el suelo. Tuvimos logros importantísimos en todas las áreas. Bajamos el analfabetismo del 43% aproximadamente a un 14%, se redujo la pobreza considerablemente, aumentaron las personas que tuvieran dotación de agua potable en su hogar, de energía eléctrica. Sí. Y bueno, logros importantes, erradicamos el sarampión, la poliomielitis, la difteria. Claro, como todos los gobiernos en el mundo tienen sus logros, pero también tienen ciertas áreas que se debe de trabajar, como por ejemplo la violencia. Recordemos que en los últimos años es cuando El Salvador ha vivido los mayores índices delincuenciales y mucha gente entiende el qué o cuáles son las propuestas de los candidatos, pero la pregunta principal es el cómo van a ser. Por supuesto. Y tú lo has expresado. Las dos últimas administraciones, la de Elías Antonio Saca y la del señor Mauricio Funes, han pasado de 4.000 homicidios. Es decir, esto refleja una tasa altísima que impide la inversión en el país. Tuvimos menos homicidios en las administraciones anteriores a las dos últimas. Nosotros somos los únicos que hemos hecho una propuesta novedosa y creativa que se aparta del común denominador y que nace de nuestro compromiso con el ciudadano, de estar siempre al lado del ciudadano y proteger al ciudadano, jamás pactar con los delincuentes. La responsabilidad más grande, yo lo he expresado en tantas ocasiones, de un presidente de la República es velar por la vida de sus ciudadanos, por las pertenencias, por el patrimonio de la familia salvadoreña. Y cuando un gobernante no cumple con esa sagrada misión, pues para mí que no merece ser gobernante, y eso lo puedo decir del señor Antonio Saca y del señor Mauricio Funes. El último fue el peor, porque como quien dice, si no puedes derrotar a tu enemigo, únete con él. Y él traiciona la voluntad de los salvadoreños y entra en un pacto del mal, en un pacto oscuro que permite llevar orquestas, que permite llevar redes de prostitución, que permite mesas de billar, plasma TV, sacar a pasear a los prisioneros de alta peligrosidad, trasladarlo de un penal donde tienen normas más rígidas a un penal donde las normas son más laxas. Y viene el presidente y se toma la atribución y el abuso, porque no lo puedo llamar de otra forma,
de obligar a una cadena nacional de radio y televisión, no para negar todas las grabaciones que han salido a la luz pública, sino que para cuestionar cómo se obtuvo esas grabaciones. Candidato, retomemos un poco el tema de las propuestas que tiene el partido. Recordemos que también ya quedan pocos minutos para que los amigos televidentes puedan escuchar de su voz precisamente cuáles son esas propuestas. Ya conocíamos, por ejemplo, en el foro presidencial de lo relacionado con la violencia, y usted decía la militarización, pero me imagino que también en cuanto a economía y a salud tienen sus propuestas, y yo pregunto, ¿cómo las aplicaría de ganar las elecciones? Voy a hablar de economía porque hemos estado hablando bastante en el tema de seguridad. La piedra angular para poder desarrollar la economía en un país es que haya un gobierno que genere confianza, que haya un gobierno que tenga un trato respetuoso, amigable y fraterno con los que más saben generar puestos de trabajo, que es el sector privado. En todo país el 80% de los puestos de trabajo los generan los privados. Es importante la seguridad pública. Es caro invertir en un país que tiene altísimos niveles de criminalidad como el nuestro. Es importante la seguridad jurídica, no cambiar las reglas del juego, respetar los procesos de arbitraje a los cuales el país se ha comprometido, porque cuando un inversionista internacional sabe que aquí se ha irrespetado un arbitraje, pues hombre, dice, yo no voy a ir a poner mi plata. Y he hablado con inversionistas de México y de Guatemala y me dicen, estoy esperando que tú ganes para poder invertir en El Salvador. No hemos sacado todo el beneficio de los tratados de libre comercio. No hemos apostado realmente por la agricultura. La mayor parte de la pobreza se afinca en el campo. A nuestros agricultores trabajan permanentemente la tierra, y cuando tienen el producto de su esfuerzo y su trabajo, que es la cosecha, casi la tienen que regalar porque no tienen pero ni tan siquiera los costos que ellos tuvieron que incurrir para poder hacer producir la tierra. Es decir, hay que agregarle, hay que sumarle el valor agregado a una agroindustria. Tenemos que explotar la posibilidad del Fomilenio 2, que por la inoperancia de este gobierno y por no haber generado el clima adecuado de inversión y no hacer las reformas adecuadas en el momento oportuno a la APP, leyes de asocio público-privado, y no haber hecho las reformas en la forma que deberían de haber sido a la ley de lavado de dinero, lo ha postergado hasta el mes de junio. Tenemos que apostar también a los pequeños emprendedores, tenemos que apostar a ese potencial enorme que tenemos en los Estados Unidos de compatriotas. ¿Cómo se le apuesta, digamos, a ese sector que usted está mencionando? Los emprendedores es el sector que más fuentes de trabajo genera. 2 de cada 3 puestos de trabajo los generan los emprendedores, que es esa gente que nace con un tallercito de mecánica, con una panadería, con una sastrería, con un pequeño negocio. La misma señora que hace pupusas y que después tiene más clientela y ya tiene 1 o 2 operarias. Pues hombre, lo que tienes que facilitarles son aspectos crediticios, capacitación, no solamente la parte del crédito y la capacitación, sino que la formalidad, para que entren dentro del negocio formal y también así en esa forma puedan tributar. Pero también tenemos los corredores logísticos, por cuestiones puramente ideológicas del FMLN. Desde que yo fui diputado y yo dejé la asamblea en el 2009, cuando entro a la alcaldía de San Salvador, pasamos en una lucha con el tema del puerto de Cutuco, que es un patrimonio nacional, y qué experiencia tiene El Salvador para operar un puerto de esa envergadura, una inversión de más de $200 millones, elefante blanco tirado solo por la miopía ideológica de un partido que cree de que dárselo a un concesionario para que lo opere es vender parte del patrimonio nacional. Pero eso es solo por darte un ejemplo. Claro. Es decir, es un partido que tiene una visión anacrónica del proceso de desarrollo de las sociedades. Todavía no se han dado cuenta que estamos en otro siglo, todavía no se han dado cuenta que el modelo comunista fracasó en el mundo entero, y ahora nos vienen con un modelo que es el neocomunismo o socialismo del siglo XXI, que lejos de traer desarrollo ahuyenta la inversión. A ver, parte del llamado socialismo del siglo XXI está ALBA. Y ALBA está en El Salvador. De ganar la presidencia, Norman Quijano continuaría permitiendo que se expandan todas estas empresas involucradas con ALBA, y también qué planes o qué cosas sí continuarían, como por ejemplo mucha gente diría, Ciudad Mujer ha dado resultados positivos este gobierno, ¿qué haría Norman Quijano de ganar? Que no tiene nada que ver con ALBA. Mira, lejos de lo que dice la propaganda, que es una empresa privada con finalidad social, es una sociedad de economía mixta que hace uso de fondos públicos, de los gobiernos locales.
esos gobiernos locales asociados se llama NPASA, que reciben el petróleo en condiciones ventajosas de Venezuela, que no va a durar mucho tiempo, porque yo no creo que la situación económica de Venezuela les permita estar pensando en que van a tener esos privilegios. Lo que yo te puedo garantizar es que Norman Quijano va a hacer que se respeten las leyes, sobre todo la ley de libre competencia, y que debe de también aplicarse la ley de transparencia, que la Corte de Cuentas hay que exigir que actúe en el tema particular de Alba Petróleo. ¿Cómo es posible que usan fondos públicos con finalidad puramente política? Alba Petróleos le trata de suplir las deficiencias que tiene el gobierno. Escuelas destartaladas llegan a corregir una escuela, lo cual no es malo, siempre y cuando no fueran fondos públicos usados con finalidad política. Entonces, Alba Petróleos es una empresa que tiene que someterse a las leyes de libre competencia y que hay que ponerle mucha atención, porque en una economía tan pequeña como la nuestra, donde ellos están incidiendo en los sectores estratégicos de la economía, están metidos en supermercados, o sea, alimentos, están metidos en albaalimentos, de hecho, están en albafertilizantes, albamedicamentos, todo eso. Entonces eso hace peligrar la democracia en un país, porque al tomarse los sectores estratégicos de la economía, esto propicia ciertamente de que la estabilidad democrática del país se ponga en riesgo. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, Roxana, yo creo que ha llegado el momento que mis compatriotas tomen esa valiente decisión, sin ningún temor ir a votar, que ese es el momento donde van a decidir el futuro del país. Van a tener que decidir entre una democracia o un sistema autoritario llamado socialismo del siglo XXI. Van a decidir entre una persona como este servidor y el doctor Portillo Cuadra, que tienen una hoja de servicio limpia, con una trayectoria en este caso de este servidor pública, transparente, eficiente en el ejercicio de la función pública, con la trayectoria de un señor que fracasó como ministro de Educación y que últimamente lo han escondido desde hace como 20 días, ya no se le ve por ninguna parte. Entonces te digo, la elección es trascendental y yo estoy seguro que ustedes me van a dar su confianza para devolverle la esperanza de poder vivir en este país en paz, progreso y libertad. Escuchábamos las declaraciones del candidato a la presidencia por el partido Arena, el doctor Norman Quijano. Nosotros vamos a una pausa comercial. En breve regresamos con esta emisión especial de Destino 5500 acá por Canal 12. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos con este programa especial de cara a las elecciones presidenciales de este domingo, Destino 5500. Vamos a hablar ahora de la carta del partido Arena para esta elección. Como ya sabemos, es el doctor Norman Quijano quien busca llegar o llevar al poder al principal partido de derecha del país. Vamos a ver su perfil. Cirujano odontólogo, diputado, alcalde y candidato presidencial. Son las facetas que resumen la vida de Norman Noel Quijano González. Nació el 2 de noviembre de 1946 en Santa Ana. Incursionó a la política como gerente de acción social de la alcaldía de San Salvador en 1989, de la cual años más tarde sería jefe edilicio. Hablar de Norman Quijano es referirse al hijo de un telegrafista, al militante de Arena que se ha declarado fiel admirador de su fundador, Roberto Davison. Estudió bachillerato en el Inframen y aunque se graduó de doctor en odontología en la Universidad de El Salvador en 1977, su pasión es la política. Ello lo llevó a que en 1994 se estrenara como diputado de la Asamblea Legislativa por el partido Arena, donde se mantuvo 5 periodos consecutivos, incluyendo cargos directivos. Desde la Asamblea Legislativa, Norman Quijano se había convertido en un férreo crítico de las gestiones efemerinistas que por más de una década habían mantenido la alcaldía capitalina. Señor alcalde de San Salvador, doctor Norman Quijano. Este día, 1 de mayo, marca una huella imborrable en mi vida. El 18 de enero de 2009,
Norman Quijano fue electo alcalde de San Salvador. Pero sus aspiraciones no terminarían ahí. La elección para un nuevo periodo en la comuna capitalina era su mejor carta de presentación para convertirse en el candidato presidencial de Arena. Unámonos para que en el 2014, junto al pueblo salvadoreño, hagamos realidad un nuevo amanecer. Asumo este compromiso con humildad y espíritu de trabajo. Fuera de la política, Quijano ha ostentado cargos en gremios profesionales como la Sociedad Dental de El Salvador, la Asamblea General Universitaria de la UES y como presidente de la Federación Salvadoreña de Voleibol. Si en el 2009 logró devolverle a su partido la alcaldía de San Salvador, hoy Quijano busca repetir la hazaña y recuperar para su partido la presidencia de la República. Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Y precisamente nos acompaña acá en estudios el candidato presidencial por el partido Arena, el doctor Norman Quijano. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, amables televidentes. Estamos ya prácticamente a un poco más de una hora para que ya finalice la campaña electoral e iniciemos con el periodo llamado de reflexión. ¿Cómo vivió Norman Quijano este último día de campaña? Muy intenso, como ha sido prácticamente todo este proceso desde el momento que asumo la candidatura, el 30 de septiembre del 2012. Desde muy temprano estuvimos atendiendo medios de comunicación, una planeación estratégica. Hicimos una presentación de distinguidas personalidades, que es un equipo que hemos conformado para estudiar los perfiles de los posibles miembros de gabinete, donde yo también he dicho que estaría honrado que algunas de estas personalidades que presentamos ahora, pues hombre, pudieran asumir una cartera, pero dependerá de ellos. Para mí son personas de enorme valía y es una muestra de apertura de nuestro partido. En horas de la tarde hemos estado en un meeting de cierre en el Parque Libertad, prácticamente del municipio de San Salvador. Ahorita se desarrolla el radio meeting, que es una tradición de nuestro partido, con mucho colorido, con mucha alegría, la parafernalia famosa de nosotros en el partido, donde estamos enlazados a través de una gran cadena nacional de radio con 50 estaciones para llegar a todo El Salvador. Me imagino que todo candidato presidencial tiene ciertos momentos de ansiedad o de nerviosismo esperando ese día tan esperado, ¿no? Sí. Sí, se vive con ansiedad porque no siempre se puede tener un honroso cargo, diría yo, no cargo, sino que una honrosa responsabilidad de llevar la candidatura de un partido que tiene tantos elementos valiosos, que está tan arraigado en el corazón de la familia salvadoreña, y es un honor ostentar esa candidatura. Yo la he llevado con total y absoluta responsabilidad, a veces hasta con sacrificio, con estoicismo, pero siempre he dicho que cuando la patria está en riesgo, está en peligro, vale la pena todo, incluso si es posible arriesgar la vida. ¿Cómo cuáles sacrificios? Bueno, imponerte una rutina de 12, 14 horas diarias de trabajo de lunes a domingo no es fácil. Solo por mencionar lo último que estuvimos haciendo, los rallies del viernes, sábado y domingo, el viernes en la zona oriental, tocar 4 departamentos. Yo empecé a eso de las 7:30 en el bypass de Usulután y estábamos terminando en San Francisco Gotera a eso de las 9:30 de la noche. Yo estaba entrando a Gotera al frente de un rally que era por lo menos 1.800, 2.000 vehículos con miles de simpatizantes. Allí no habían menos de 9.000, 10.000 personas que me esperaban desde eso de las 4 de la tarde. Llego a las 9:30 y yo creo que no se había movido nadie porque eso estaba totalmente abarrotado. Esto te lleva a asumir un enorme compromiso, porque no hay cosa tan hermosa que recibir el cariño de la gente. Eso justamente le iba a preguntar relacionado con el compromiso. Arena pues ya ha tenido la oportunidad de gobernar y muchos de sus críticos dirían cuál va a ser la diferencia o en realidad cuáles son las propuestas o las demostraciones que podríamos tener de que de ganar Norman Quijano va a haber diferencia, va a ser diferente. Sí, bueno, cada persona, la presidencia de la República le pone su sello personal. Norman Quijano nunca ha gobernado. Norman Quijano tiene una trayectoria de servicio, ha sido un alcalde exitoso, pudimos hacer profundas transformaciones en la ciudad de San Salvador en un tiempo corto.
obtuvimos una arrolladora y contundente victoria en el 2012, que nos da no solamente altos niveles de popularidad, sino que también altos niveles de rendimiento. Esto nos lleva a nosotros a hacerle una oferta a los salvadoreños que hemos construido y que llamamos Plan País, y que ciertamente recoge el esfuerzo de ciudadanos hacia los ciudadanos, un esfuerzo azul y blanco, donde participa un selecto grupo de profesionales. Yo siempre he dicho que el único que no comete errores es el ausente, y esa era una frase también que usaba el mayor en otros términos. Pero nosotros hemos dicho que vamos a hacer lo que nunca hicimos, y que si cometimos errores, pues también debemos de saber aceptar con humildad que hubo errores, y también estar dispuestos a continuar haciendo las cosas que se hayan hecho. Arena tuvo enormes logros. Reconstruir el país no fue nada fácil. Estoy hablando de la primera administración de Arena. Recuerda que teníamos nacionalizada la banca, el comercio exterior, la economía estaba derrumbada, la infraestructura del país estaba en el suelo. Tuvimos logros importantísimos en todas las áreas. Bajamos el analfabetismo del 43% aproximadamente a un 14%, se redujo la pobreza considerablemente, aumentaron las personas que tuvieran dotación de agua potable en su hogar, de energía eléctrica. Sí. Y bueno, logros importantes, erradicamos el sarampión, la poliomielitis, la difteria. Claro, como todos los gobiernos en el mundo tienen sus logros, pero también tienen ciertas áreas que se debe de trabajar, como por ejemplo la violencia. Recordemos que en los últimos años es cuando El Salvador ha vivido los mayores índices delincuenciales, y mucha gente entiende el qué o cuáles son las propuestas de los candidatos, pero la pregunta principal es el cómo van a hacer. Por supuesto. Y tú lo has expresado. Las dos últimas administraciones, la de Elías Antonio Saca y la del señor Mauricio Funes, han pasado de 4.000 homicidios. Es decir, esto refleja una tasa altísima que impide la inversión en el país. Tuvimos menos homicidios en las administraciones anteriores a las dos últimas. Nosotros somos los únicos que hemos hecho una propuesta novedosa y creativa que se aparta del común denominador y que nace de nuestro compromiso con el ciudadano, de estar siempre al lado del ciudadano y proteger al ciudadano, jamás pactar con los delincuentes. La responsabilidad más grande, yo lo he expresado en tantas ocasiones, de un presidente de la República es velar por la vida de sus ciudadanos, por las pertenencias, por el patrimonio de la familia salvadoreña. Y cuando un gobernante no cumple con esa sagrada misión, pues para mí que no merece ser gobernante, y eso lo puedo decir del señor Antonio Saca y del señor Mauricio Funes. El último fue el peor, porque como quien dice, si no puedes derrotar a tu enemigo, únete con él. Y él traiciona la voluntad de los salvadoreños y entra en un pacto del mal, en un pacto oscuro que permite llevar orquestas, que permite llevar redes de prostitución, que permite mesas de billar, plasma TV, sacar a pasear a los prisioneros de alta peligrosidad, trasladarlo de un penal donde tienen normas más rígidas a un penal donde las normas son más laxas. Y viene el presidente y se toma la atribución y el abuso, porque no lo puedo llamar de otra forma, de obligar a una cadena nacional de radio y televisión, no para negar todas las grabaciones que han salido a la luz pública, sino que para cuestionar el cómo se obtuvo esas grabaciones. Candidato, retomemos un poco el tema de las propuestas que tiene el partido. Recordemos que también ya quedan pocos minutos para que los amigos televidentes puedan escuchar de su voz precisamente cuáles son esas propuestas. Ya conocíamos, por ejemplo, en el foro presidencial de lo relacionado con la violencia, y usted decía la militarización, pero me imagino que también en cuanto a economía y a salud tienen sus propuestas, y yo pregunto, ¿cómo las aplicaría de ganar las elecciones? Voy a hablar de economía porque hemos estado hablando bastante en el tema de seguridad. La piedra angular para poder desarrollar la economía en un país es que haya un gobierno que genere confianza. Que haya un gobierno que tenga un trato respetuoso, amigable y fraterno con los que más saben generar puestos de trabajo, que es el sector privado. En todo país el 80% de los puestos de trabajo los generan los privados. Es importante la seguridad pública. Es caro invertir en un país que tiene altísimos niveles de criminalidad como el nuestro. Es importante la seguridad jurídica, no cambiar las reglas del juego, respetar los procesos de arbitraje a los cuales el país se ha comprometido, porque cuando un
inversionista internacional sabe que aquí se ha irrespetado un arbitraje, pues hombre, dice, yo no voy a ir a poner mi plata. Y yo he hablado con inversionistas de México y de Guatemala y me dicen, estoy esperando que tú ganes para poder invertir en El Salvador. No hemos sacado todo el beneficio de los tratados de libre comercio. No hemos apostado realmente por la agricultura. La mayor parte de la pobreza se afinca en el campo. A nuestros agricultores trabajan permanentemente la tierra y cuando tienen el producto de su esfuerzo y su trabajo, que es la cosecha, casi la tienen que regalar porque no tienen pero ni tan siquiera los costos que ellos tuvieron que incurrir para poder hacer producir la tierra. Es decir, hay que agregarle, hay que sumarle el valor agregado a una agroindustria. Tenemos que explotar la posibilidad del Fomilenio 2, que por la inoperancia de este gobierno y por no haber generado el clima adecuado de inversión y no hacer las reformas adecuadas en el momento oportuno a la APP, leyes de asocio público-privado, y no haber hecho las reformas en la forma que deberían de haber sido a la ley de lavado de dinero, lo ha postergado hasta el mes de junio. Tenemos que apostar también a los pequeños emprendedores, tenemos que apostar a ese potencial enorme que tenemos en los Estados Unidos de compatriotas. ¿Cómo se le apuesta, digamos, a ese sector que usted está mencionando? Los emprendedores es el sector que más fuentes de trabajo genera. 2 de cada 3 puestos de trabajo los generan los emprendedores, que es esa gente que nace con un tallercito de mecánica, con una panadería, con una sastrería, con un pequeño negocio. La misma señora que hace pupusas y que después tiene más clientela y ya tiene 1 o 2 operarias. Pues hombre, lo que tienes que facilitarles son aspectos crediticios, capacitación, no solamente la parte del crédito y la capacitación, sino que la formalidad, para que entren dentro del negocio formal y también así en esa forma puedan tributar. Pero también tenemos los corredores logísticos, por cuestiones puramente ideológicas del FMLN. Desde que yo fui diputado y yo dejé la asamblea en el 2009, cuando entro a la alcaldía de San Salvador, pasamos en una lucha con el tema del puerto de Cutuco, que es un patrimonio nacional, y qué experiencia tiene El Salvador para operar un puerto de esa envergadura, una inversión de más de $200 millones, elefante blanco tirado solo por la miopía ideológica de un partido que cree de que dárselo a un concesionario para que lo opere es vender parte del patrimonio nacional. Pero eso es solo por darte un ejemplo. Es decir, es un partido que tiene una visión anacrónica del proceso de desarrollo de las sociedades. Todavía no se han dado cuenta que estamos en otro siglo, todavía no se han dado cuenta que el modelo comunista fracasó en el mundo entero y ahora nos vienen con un modelo que es el neocomunismo o socialismo del siglo XXI, que lejos de traer desarrollo ahuyenta la inversión. A ver, parte del llamado socialismo del siglo XXI está ALBA. Y ALBA está en El Salvador. De ganar la presidencia de Norman Quijano, ¿continuaría permitiendo que se expandan todas estas empresas involucradas con ALBA? Y también, ¿qué planes o qué cosas sí continuarían? Como, por ejemplo, mucha gente diría, Ciudad Mujer ha dado resultados positivos este gobierno. ¿Qué haría Norman Quijano de ganar? Que no tiene nada que ver con ALBA. Mira, lejos de lo que dice la propaganda, que es una empresa privada con finalidad social, es una sociedad de economía mixta que hace uso de fondos públicos de los gobiernos locales. Esos gobiernos locales asociados se llama NPASA, que reciben el petróleo en condiciones ventajosas de Venezuela, que no va a durar mucho tiempo porque yo no creo que la situación económica de Venezuela les permita estar pensando en que van a tener esos privilegios. Lo que yo te puedo garantizar es que Norman Quijano va a hacer que se respeten las leyes, sobre todo la ley de libre competencia, y que debe de también aplicarse la ley de transparencia, que la Corte de Cuentas hay que exigir que actúe en el tema particular de Alba Petróleo. ¿Cómo es posible que usan fondos públicos con finalidad puramente política? Alba Petróleo le trata de suplir las deficiencias que tiene el gobierno. Escuelas destartaladas llegan a corregir una escuela, lo cual no es malo, siempre y cuando no fueran fondos públicos usados con finalidad política. Entonces, Alba Petróleo es una empresa que tiene que someterse a las leyes de libre competencia y que hay que ponerle mucha atención, porque en una economía tan pequeña como la nuestra, donde ellos están incidiendo en los sectores estratégicos de la economía, están metidos en supermercados, o sea, alimentos, están metidos en Alba Alimentos, de hecho, están en Alba Fertilizantes, Alba Medicamentos, todo eso.
Entonces eso hace peligrar la democracia en un país, porque al tomarse los sectores estratégicos de la economía, esto propicia ciertamente de que la estabilidad democrática del país se ponga en riesgo. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, Roxana, yo creo que ha llegado el momento que mis compatriotas tomen esa valiente decisión, sin ningún temor ir a votar, que ese es el momento donde van a decidir el futuro del país. Van a tener que decidir entre una democracia o un sistema autoritario llamado socialismo del siglo XXI. Van a decidir entre una persona como este servidor y el doctor Portillo Cuadra, que tienen una hoja de servicio limpia, con una trayectoria, en este caso de este servidor pública, transparente, eficiente en el ejercicio de la función pública, con la trayectoria de un señor que fracasó como ministro de Educación y que últimamente lo han escondido desde hace como 20 días, ya no se le ve por ninguna parte. Entonces te digo, la elección es trascendental y yo estoy seguro que ustedes me van a dar su confianza para devolverle la esperanza de poder vivir en este país en paz, progreso y libertad. Escuchábamos las declaraciones del candidato a la presidencia por el partido Arena, el doctor Norman Quijano. Nosotros vamos a una pausa comercial. En breve regresamos con esta emisión especial de Destino 5500 acá por Canal 12. Regresamos con los analistas políticos invitados, Roberto Cañas, Ulises del Dios Guzmán y también Héctor Hernández Turcios. Hablamos, por supuesto, de las elecciones y pues yo creo que hay factores, a nivel personal creo yo que hay factores que sí han influenciado el cambio, ¿no? Por lo menos del voto indeciso. Hablemos del caso Flores y también de estos audios que trascendieron en los que se decía que el gobierno se había pactado con las pandillas. Bueno, yo creo que la movida más inteligente del fiscal, ¿verdad?, fue empatar, ¿verdad? Voy a fregar a Arena, pero también tengo que fregar al FMLN con el general Munguía Payés. Fue una movida inteligente, porque eso no es casualidad, eso está calculado, digan lo que digan. Ahora, que eso tiene influencia, las situaciones esas, sí tienen un grado de influencia, no sé hasta cuánto, pero sí, y si no sería muy triste de que un pueblo no resintiera la corrupción probada y recomprobada contra el expresidente Flores y otros. Por ejemplo, a mí me llamó la atención esto que dijo el doctor Norman Quijano, hablando del arbitraje, que hay que cumplir con el arbitraje, porque si no, no vienen los inversionistas. Bueno, y no hay que cumplir con la Constitución, como dice el gran magistrado aquí. Hay que cumplir con la Constitución, hay que cumplir con las leyes, Ulises. Claro, ¿Ah? claro. No puede uno irse a un arbitraje, porque eso es lo que generalmente no le enseñan a los abogados en el país, que la desgracia es que todo el mundo vive con esa apariencia de constitucionalidad y leyes, pero arriba de eso está el poder económico. No, y además que las leyes se dicen que son sujetas a la interpretación. No, pero es que está el poder económico donde se rompe cualquier constitución y cualquier ley, eso lo debe entender. Por ejemplo, cuando Ulises dice que Alba es una libre empresa con fines políticos, es que todo tiene fines políticos. Aquí, por ejemplo, la Texaco anduvo poniendo servicios higiénicos en las escuelas y los leones le andaban quitando los parásitos a los niños, no para el FMLN y no para Arena. Todo el mundo es político, todo el mundo hace algo por política, porque eso es lo que, cuando uno da es para conseguir algo. Si yo le doy dinero
a una mujer me quiere, si le doy más me quiere más, pero si se lo quito ya no me quiere. Eso lo debe entender uno como es. Yo no estoy tan seguro de eso, Ahí está de que tanto da, que tanto quieren. O sea, todo el que da tiene bajo derecho. La lógica en política pareciera que es así, no con las mujeres. Este programa puede terminar mal. La materialización del amor. Todo es así. Sí, claro. Entonces, yo respeto mucho el pensamiento de Ulises, fue mi gran alumno, al igual que Portillo Cuadra. ¿Sí? Pero sí yo creo de que nosotros debemos entender que el poder es una cosa terrible, en que uno no lo debe negar, ¿verdad? Eso, por ejemplo, de hacer los jueces independientes, como en el caso de Enel, aquella pobre juez, ¿verdad? Frente a los millonarios y atrás 50 abogados bien vestidos. Y uno es solito, pero es independiente, no, uno es débil, uno no es nada, pero decir eso es sumamente peligroso, porque entonces estamos diciendo que cualquiera de nosotros cuatro, o quien sea amigo televidente que llegue al poder, entonces se va a corromper. ¿Qué? Si así no es, pues. Si eso no es peligroso, así es. Hay que salvar el alma. Roberto, ¿qué otro factor cree usted que haya influenciado, que podría influenciar, digamos, este domingo? Usted decía fuera de cámaras que podríamos esperar algo también para el sábado, no solamente el domingo, que es el día de las elecciones. No, es que hay un conjunto de cosas que van a suceder antes de el momento de ir a votar, que van a pasar entre hoy y el día domingo del 2F, que se abra el proceso electoral para que pueda uno ejercer el sufragio. Vamos a ver, se las voy a enumerar, Roxana. Número 1, en términos de uso de los medios de comunicación social, se llama crear un clima de opinión, un estado de opinión. Se puede, usando la manera de manejar lo noticioso, junto con los editoriales, con el humor político, un estado de opinión favorable a un determinado candidato a partir de retomar, no directamente el llamado a votar, pero sí crear una opinión que se asemeje mucho a lo que ha venido sosteniendo un candidato. Número 2, el tema de la campaña del miedo. Eso va a continuar. No creo yo que pueda pensarse que eso se detenga, porque formalmente, de manera legal, la campaña electoral ha terminado en términos de pedir el voto. Entonces, campaña del miedo seguirá existiendo. Seguirán existiendo maneras de comprar el voto de hambre, el voto de la necesidad de personas que compran por un plato de lentejas a personas que por necesidad, por una caja de pollo, por materiales de construcción, venden su voto. Existirá. ¿Con qué cuantía? No lo puedo determinar en este momento. ¿Qué otra cosa puede pasar? Yo no quisiera, pero no puedo descartar que existan conatos de violencia electoral. ¿En qué momento se van a dar? Si van a ser antes, durante, después, no sé. ¿Qué otra circunstancia puede existir? El uso de las redes sociales. Alguien me dirá, es que es tan poco el porcentaje de personas conectadas. Sí, que tan determinante puede ser, digamos. Es determinante porque los que participan en las redes sociales son tomadores de decisiones, influyen en otros grupos sociales. Sí. Entonces yo no lo descartaría totalmente. Y la rumorología, por supuesto, va a estar a la orden del día, es decir, eso no está legislado. Entonces pueden empezar a aparecer encuestas que alguien dice que oyó. Pero eso pasa también con las encuestas, cuando escuchamos al CIOPS, cuando escuchamos al UDOP, se crea esa percepción de qué candidato es el que lleva la delantera y entonces nos manejamos así, como que ese es el que lleva la delantera. Hoy más que antes. Pero hoy se va a seguir haciendo. ¿Verdad? Pero bien, vamos a la pausa comercial y regresamos con el último bloque de este análisis. Ya volvemos. Volvemos con los analistas políticos invitados, Roberto Cañas, Ulises del Dios Guzmán y también Héctor Hernández Turcios, ya para las conclusiones del programa. Pero nos quedamos pendientes con un tema, Ulises, y bueno, parte o para hablar de otro tema también, incluir otra cuestión, es lo ausente, los temas ausentes que quedaron en estas propuestas de campaña.
Solo me gustaría referirme Sí, brevemente al efecto ilusionista de la Asamblea Legislativa con lo que ha hecho y el efecto, por otro lado, de esa tregua entre pandillas, esa alianza que pareciera ser que subyace entre las maras con el gobierno y con el frente. Y un punto muy importante es lo que es el poder político y el efecto que tiene el poder político en toda la sociedad, que generalmente no se logra comprender toda la dimensión y el efecto que tiene. Solamente quiero señalar que lo que está haciendo la Asamblea Legislativa realmente es un efecto de ilusión. Sea verdad o sea mentira, la cuestión del objeto de investigación de Francisco Flores es un acto que es insignificante con relación a probablemente otros actos de otro expresidente que no se puede tocar, por lo menos en esta administración, porque el actual presidente lo defiende. Y cuando se intentó, por ejemplo, cuando el fiscal general dijo que iba a investigar probablemente qué había pasado con unos X 40 millones que decían que un ministro se los había dado al anterior, a uno de los presidentes, el presidente actual casi lo regaña al fiscal general. 40 millones es mucho más que 10 millones, pero también lo mismo, cuando el fiscal general dijo que iba a tratar de investigar qué había pasado con 200 millones del Gran Chaparral, que es lo que iba a costar esa empresa, y ocurre de que el Gran Chaparral solamente es un hoyo y 200 millones es muchísimo más que 10 millones. Y sin embargo, lo que quiero señalar es que la gente no ve esos actos de corrupción que han pasado o que están pasando y por tanto lo que está pasando en la Asamblea Legislativa es un acto ilusionista que presta atención en un punto pequeño y lo demás está encubierto frente a nuestros propios ojos. Y además no va a pasar nada ahí. Y además jurídicamente, esto es cierto, no va a pasar técnicamente nada, por varias razones de naturaleza jurídica, no va a pasar nada. Entonces, porque eso no es un acto propiamente de investigación, es una estrategia electoral. Claro. Lo otro, ¿qué efecto tiene esa cuestión de las maras? Mire, es cierto que la sociedad desde hace rato viene sospechando que el gobierno está involucrado en ese pacto entre maras. Pareciera que es entre maras con el gobierno y el gobierno con las maras. Tal vez ahí lo novedoso es que aparecen ciertas evidencias, incluso burdamente documentadas, aparentemente, porque un pacto de esa naturaleza no debió de haberse documentado, pero está ahí ciertas grabaciones, aparentemente, y ciertos documentos que como que son evidencia. El fiscal mismo, en mi opinión, está aceptando que existe. Eso significa que, significa que hay ciertos entendimientos entre este gobierno, entre el frente, entre las pandillas, y lo preocupante de eso es qué es lo que puede pasar si el frente llegase a ganar, porque pareciera ser que hay entendimientos con las pandillas. Se nos fue el tiempo. Conclusiones, por favor, Roberto. Bueno, estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Ojalá que todos actuemos con serenidad, con ponderación, que en estos momentos delicados en que la temperatura política sube, sepamos hacer las cosas bien. Yo creo que El Salvador necesita que esto termine bien, que los que ganen acepten de manera buena, bien hecha ganar, y los que pierdan también acepten que han perdido. Ojalá que eso sea lo que reine en este periodo que hace falta. Héctor. Bueno, yo quiero primero decirle a Ulises que no solo es el poder político, es el poder económico, y en una palabra abstracta y concreta, el poder es el que manda. Bueno, ahora, el otro tema es que debemos de reconocer que sí, querramos o no, existe la lucha de clases, pero la lucha de clases es más intensa en las clases altas. Cuando yo era joven, la Constancia le quebraba los envases a la Gallo de Guatemala para que se fuera. Posteriormente, Cemento Cesa quebró a Cemento Maya y hoy son la misma cosa, y la base de Cemento Cesa, hoy Holding, está en Metapán, que era la sede de Cemento Maya. Y últimamente, eso sí es peligroso, últimamente, la familia Matis la quebraron las mismas familias poderosas de distribuidoras de automóviles. O sea, los Matis distribuían una firma de automóviles, la mayoría, y los otros distribuían otra firma. Hoy todas las que tenían los Matis las tienen los que ganaron la lucha de clases. La lucha de clases existe. Lo que pasa es que hasta ahora los ricos la han ganado.
Aquí en El Salvador hemos pasado el siglo XIX y el siglo XX con la clase económicamente poderosa. Hoy se quejan de que viene el siglo XXI, pero no hay que temerle. Mira, toda esa gente que sale en los listados queriendo decir voten por Arena, todos, sin exclusión alguna, tienen más dinero hoy que antes. Okay. Esa es la realidad. Gracias por su tiempo. Bueno, gracias por la invitación. Es un gran gusto. Muy bien, es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el día de mañana. Y recuerda que también vamos a tener cobertura especial este domingo, por supuesto, día de las elecciones. Pasen buenas noches.